El tiempo nos da la razón, nosotros fuimos claros, dijimos que ante esa nota, hasta esa solicitud, lamentablemente a tiempo, dentro del plazo de las 48 horas que también establece el 114 del reglamento de diputados, tenía que reconsiderarse y el día de ayer felizmente con estos anuncios de acción de cumplimiento en contra del diputado presidente Mamani, creo que se anticipó, finalmente decidió ceder. Hay que saludar a la brigada parlamentaria, a quienes obviamente estaban a favor de la ley, que anticiparon esta acción de cumplimiento, ¿no? Entiendo que fue a la cabeza del diputado Pablo Arizaga. Hay que saludar aquello más allá de las diferencias que uno pueda tener o no. Entonces, el día de ayer, reitero, lo que se ha cumplido es el último procedimiento administrativo que corresponde. No se han logrado los 2/3 como establece el 114 del reglamento, por tanto, de acuerdo al procedimiento legislativo, corresponde su ratificación de la ley. La ley queda nuevamente ratificada y se remite al órgano ejecutivo para fines constitucionales. ¿Qué significa aquello? Es decir, para su correspondiente promulgación. Por tanto, a partir de esta ratificación de la ley sancionada, está en manos del presidente Luis Arce Catacora la promulgación de la ley. Y como ustedes conocen, y las propias juntas vecinales, los propios trabajadores de la APAS, el comité cívico, quienes participaron en las reuniones con el presidente, él que decía que no conocía la ley, que no la habían remitido todavía, hoy ya no puede tener ningún argumento el presidente Luis Arce, lo que corresponde, reitero, en el plazo de 10 días, una vez que se haga entrega la ley sancionada, corresponde su promulgación correspondiente. Perfecto. Ahora, hace rato hablaba el presidente de la brigada parlamentaria y decía, esta ley sí la vamos a remitir hoy al Ejecutivo, nos decía, pero hay observaciones, según el señor Gustavo Vega, esta ley no llevaría las firmas del presidente de la Cámara de Diputados, tampoco del presidente de la Cámara de Senadores. ¿Esto es evidente? Mira, Miguel, yo lamento mucho y yo no quiero entrar en el tema de que yo entiendo que están en su primer año de legislativo, ¿no es cierto? Desde el momento hay dos opciones, si no quieren complicarse. Para empezar, las firmas, la ley sancionada, inclusive se ponía en duda de la señora Eva Copa. Yo he tenido la posibilidad de conversar con ella en persona y la ley ha sido firmada. Es decir, en la anterior gestión legislativa la ley ha sido firmada. ¿Firman quiénes? 2 secretarios de cada cámara y el presidente o el presidente en ejercicio. Es decir, en la ley sancionada hay 6 firmas, 2 presidentes y 4 secretarios, 2 de diputados, 2 del Senado. Ahora bien, desde el momento en que la actual Asamblea Legislativa toma conocimiento de la ley sancionada, así sea para la reconsideración, ¿qué es lo que dice su monólogo del presidente de diputados? En el momento que le pregunta, informe diputado o diputado secretario, si existe o no existe los 2/3 que exige el 114 del reglamento. No existe los 2/3, presidente. ¿Qué le dice su monólogo? Por tanto, queda ratificado la ley que condona la deuda de la APAS y APOS Potosí, se rechaza la solicitud de reconsideración, remítase al órgano ejecutivo para fines constitucionales. Desde ese momento, es como cuando le pongo un ejemplo, querido Miguel, es como cuando un juez está conociendo un determinado proceso y por determinadas situaciones, puede ser vacación o algún tema de salud, el juez deja de conocer la causa, pero el proceso tiene que seguir, pasa a otra instancia, a otro juez, ¿no es cierto?, que está de turno. ¿Acaso el juez cuando conoce, una vez que conoce el caso, dice y emite sentencia, dice, no, el otro tiene que firmar pues el que finalmente ratifica la sentencia? Es lo mismo en materia legislativa. Al haber conocido en su etapa de revisión o de consideración, la actual asamblea, la actual directiva, tanto de diputados como de senadores, está habilitado para ratificar la firma. No quieren hacerlo, no hay problema. No nos olvidemos que hay un informe del secretario general de diputados que establece claramente que sí, la ley está sancionada, que las firmas están completas y que no se ha remitido al Ejecutivo justamente porque había la solicitud de reconsideración escrita. Por tanto, por un lado, por otro lado, se tiene que remitir, reitero, esta ley sancionada al Ejecutivo. De lo contrario, también los actuales diputados, la brigada parlamentaria,
puede plantear una acción de cumplimiento para que el actual presidente de diputados remita la ley sancionada al Ejecutivo. Eh, eh, Cumpliendo todos los procedimientos, se supone que hoy esta ley pasaría al Ejecutivo. Es muy probable que haya observaciones. Esas observaciones pueden ser subsanadas en un tiempo perentorio y nuevamente volver a presentar al Ejecutivo para que pueda ser promulgado. Eso dice la norma también, ¿no? A ver, Miguel, ya por parte de la Asamblea no hay instancia de observación. Justamente para eso es la instancia de la reconsideración. ¿Qué significa reconsiderar? Volver a tratar, volver a discutir si es que hubiese alguna observación. La Asamblea ya no tiene en esta instancia posibilidad de observación alguna. Una vez remitido, una vez que se tiene el acuse de recibido del Ejecutivo, el plazo es de 10 días y en estos 10 días el presidente del Estado, en este caso Luis Arce Catacora, tiene dos opciones. O dejar pasar los 10 días para que corra el silencio administrativo y en esa instancia el presidente nato del Congreso, en este caso David Choquehuanca, lo puede promulgar si es que no hay observación alguna y no se promulga. Obviamente lo podría promulgar en el plazo de 10 días. Lo otro es que el presidente Luis Arce remita a la Asamblea Legislativa la ley sancionada con observaciones, es decir, devuelva. En este caso ya no sesionan por Cámara, es decir, tienen que sesionar en Asamblea. Y de acuerdo al 163, numeral 10 y 11 de la Constitución, la Asamblea tiene dos opciones. Aceptar las observaciones, se aceptan las observaciones, que obviamente no es lo que queremos, porque si se observa van a modificar el fondo de la ley, ¿no es cierto? Y lo otro es rechazar las observaciones, que sería lo más adecuado, y en el momento que se rechaza las observaciones, la misma Constitución le da la facultad, le da la atribución constitucional al presidente de la Asamblea de promulgar la ley en ese mismo momento. Por tanto, hay esa vía de la promulgación por parte de la Asamblea.